Volvimos con los live. A mí me encanta este filtro, me deja los ojos claros. Hoy en la culpa es de Mercurio vamos a hablar un tema interesante. Vamos a esperar que Camilo se conecte. Vamos a hablar un poquito de la existencia. Vamos a hablar de una película que a mí me encanta, que se llama Belleza Inesperada. Camilo, ¿dónde estás? Esta película está protagonizada por Will Smith. Pues bueno, ya les vamos a contar un poquito de qué va esto de la conversación de hoy. Camilo, te estamos esperando. Cuéntenme si han visto la peli, se llama Belleza Inesperada. Voy a invitar a Camilo a ver si está por aquí. Camilo aparece. Es una película de Will Smith. Ya llegó Camilo, Vamos a invitarlo de una vez. Allá. Listo. Vamos a ver. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, Aquí ya estaba protestando porque no habías llegado. Uy. Que venía corriendo del trabajo. Yo también estoy así de 10 minutos de haber terminado de atender también. Les estaba contando que hoy vamos a hablar de Belleza Inesperada Sí, y que entra en mi top 10 de películas favoritas. sí, Eh, bueno, porque relata muchas cosas de las que comúnmente hablo en el acompañamiento a las personas y creo que son temas de los que a nadie le gusta hablar, pero que son tan naturales que es importante que nos demos cuenta que hay que hablar de eso. Entonces, bueno, ¿quieres contarnos un poco de qué va la peli? sí, claro, la peli es una película protagonizada por Will Smith, con coprotagonista como Nicole Kidman. eh, Está este colombiano que es actor, no me No acuerdo el tengo nombre, idea. creo que es Oscar, que hace de uno de los empleados de la empresa. Hay muchos personajes que se me olvidan ahorita el nombre, pero que básicamente dan un reparto muy interesante con respecto a la película y le dan una calidad muy buena actoral. En esta película se trabaja o se trata, como, de cierta manera, ver desde la perspectiva de un padre cómo es que se maneja o cómo se ve el duelo desde esa experiencia, cómo es un duelo no resuelto y cómo se ven otros tipos de duelos en diferentes momentos. Entonces se va a ver, un duelo específicamente desde la muerte, un duelo desde el amor, un duelo desde el ámbito más del tiempo. Entonces iba a girar a partir de esos ejes temáticos. Va a ser muy interesante esa película en el sentido de que tiene unos contenidos que también son muy simbólicos y que te hacen a ti reflexionar si realmente nosotros podemos estar encajando dentro de ese tipo de experiencias o si realmente, eh, hemos cerrado ciclos o hemos tenido momentos de esa cercanía. Entonces es una película que te hace reflexionar y pensar frente a ese tipo de temas. Sí, de hecho, el argumento del que se basa la película es que es un papá que pierde a su hija por una enfermedad y que esta pérdida fue una pérdida inesperada, abrupta, que deja al papá en un estado de no contacto con la realidad y de una realización de comportamientos muy aislados del contacto emocional. Es una persona, un líder de una empresa y está con este grupo de amigos que están preocupados porque él ha abandonado sus tareas en la empresa, se ha abandonado a sí mismo incluso.
se ve en alguna parte de la película donde incluso no quiere comer, le llevan una de las compañeras, le lleva de comer y él no come y se lo come el conserje. Deja de pagar Sí, tus cuentas, deja de tener conciencia del autocuidado, de la capacidad de autonomía, de todo lo que obviamente hablamos nosotros en términos de salud mental que son valiosos. Entonces, esta pérdida, por supuesto, genera una ruptura eh, en la realidad y en las necesidades que están presentes en la cotidianidad. Y la empresa empieza a presentar una serie de conflictos que necesitan tomarse decisiones y entonces los amigos concluyen que es muy importante volver a esta persona a que haga contacto con eso que necesita y deciden contratar unos actores. Y estos actores juegan un papel importante en la película porque son los que empiezan a desarrollar una nueva conexión de el personaje con cada una de estas situaciones, como lo son la muerte, el tiempo y el amor. Y sí. entonces se va desencadenando una dinámica, no solamente entre el personaje principal que es protagonizado por Will Smith y estos tres actores, entre comillas, sino también la dinámica que van teniendo con los amigos. Y muy importante también el valor de la mamá de esta niña que aparece en una actitud, en una experiencia del duelo completamente diferente a la de él y que es lo que también le permite a él conectarse nuevamente con el dolor y conectarse, pero conectarse desde una mirada y desde una perspectiva mucho más constructiva y resiliente cuando el final de la película hablan acerca de eso. Vamos a ir mencionando un poco estos temas, pero a grandes rasgos es un poco de esto de lo que habla la película. Nosotros no nos vamos a enfocar netamente en el tema del duelo, porque tendríamos que dedicar un espacio para hablar del duelo y de las categorizaciones que pudiera tener este, pero a mí sí me gusta hacer un énfasis en esta idea que tiene mucho la tanatología de que el duelo es una experiencia inédita para cada persona que la vive, que es una experiencia única para cada persona, que no tiene un tiempo determinado. Es decir, no es que estas etapas de las que habla mucha literatura son realmente claras. Es una experiencia que para cada uno de nosotros, en nuestra subjetividad, puede ser muy compleja, que no tiene un tiempo específico, que hay personas que desarrollan recursos que le permiten afrontar esta situación con mucha más facilidad que otras, pero que no hay una fórmula para atravesar el duelo y que tampoco hay una receta mágica para resolverlo, que es una experiencia realmente movilizadora y que es una experiencia que requiere de mucha energía emocional, de mucha energía social, de mucho trabajo desde la conexión para poder atravesarla con recursos que sean mucho más de afrontamiento y resilientes para la persona. Ujú. También, bueno, para poder concretar un poco qué es lo que es el duelo, lo comenzamos a ver desde el marco del existencialismo como una respuesta única y diferente, que como bien mencionaba Lai, eh, se ve de diferentes formas. El duelo no se presenta igual de una u otra manera en diferentes situaciones, personas y en el marco de edades. Y es debido a una pérdida significativa de alguien que ha tenido un valor importante a nivel de carácter afectivo. Entonces, a partir de allí, comenzamos ya a desglosar otros temas como tipos de duelos entre el normal y el complicado, y eso se subdivide en otras 7. Pero bueno, lo importante aquí es que este duelo va a estar trabajado o va a estar visto no solo en la muerte, sino también en procesos o ciclos de la vida que hacen que uno de cierta manera tenga que cerrar esos ciclos o tenga que posponerlos. Entonces, O vamos a notar, despedirse sí, abruptamente de eso como lo es, por ejemplo, atravesar la infancia y la adolescencia, que sucede tan sí, rápido que a veces esta renuncia es abrupta a la infancia.
Y por eso estos comportamientos que van apareciendo. Pero bueno, enfocándonos un poco en la idea de la película, hablemos primero de este personaje, Camilo, que me parece interesante, por ejemplo, este comportamiento repetitivo que tiene, el comportamiento de construir cositas y y de en alguna medida a mí me habla, no sé si a ti, a mí me habla de la necesidad de recuperar el control Ujú. y de Sí, de cierta, esa sí, necesidad de de cierta manera. regular y de controlar todo eso que tengo allí y que de alguna manera es la única forma de poder hacer. Claro, entonces, de lo que le sucede ahí, en este caso a Howard, que es el protagonista de Will Smith, es básicamente un proceso cíclico que se está viviendo constantemente una y otra vez, que dentro del marco del hermenéutico se ve en ese trabajo de que él siempre hacía con el dominó, que él formaba las fichas, las construía y otra vez las tumbaba por él mismo y llegaba y hacía el ciclo una y otra vez. Eso se comenzaba a constituir en un proceso de pensamiento, de toma de actitud, de una postura existencial frente a la situación de vida que él estaba presentando y es de cierta forma como estar anclado en un proceso, como haberse quedado en un momento y no poder haber seguido. Y eso los lleva ya clínicamente hablando a un cuadro clínico depresivo que podría decirse que es con brotes psicóticos, pero Pues, eso lo pueden mirar me más. enfoco un poco en este ciclo de la experiencia gestáltica que nos describe un poco Peirce, en el que la pérdida de contacto está precisamente descrita como esa no conciencia de lo que se está viviendo y la repetición de un comportamiento que es no consciente porque hay una necesidad que hay que ir resolviendo y que no se cuenta con los recursos suficientes para poderla resolver. Entonces hay un comportamiento que está eh, restringiendo la toma de conciencia, de contacto con la propia experiencia, porque para resolver una situación de duelo hay que vivir las emociones relacionadas con el duelo, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la pérdida, la rabia, todo lo que Y, esto requiera. Y al hacer esta restricción de esta experiencia, evidentemente no estamos resolviendo la situación, por el contrario, estamos perdiendo el contacto con ella. Y es un poco eso a lo que me vincula con este personaje. Este personaje necesita volver a conectarse con el mundo, necesita volver a conectarse con su mundo interno y externo, con su propia psique, con sus propias emociones, con su propio sentido, incluso porque lo podemos ver desde una mirada más logoterapéutica y hablamos un poco del tema del sentido de la vida que está este, allí trastocado con la pérdida de la hija. Entonces, todo este trabajo que hay que hacer con esta persona está muy vinculado con el volverlo a conectar con el mundo y volverlo a conectar con el mundo desde experienciar esas emociones subjetivas que son tan densas y tan difíciles para todos nosotros. claro, entonces ahí para tocar y ampliar un poco el tema del sentido de vida dentro del duelo, algo fundamental es que en la medida que el sujeto genera o presenta esa pérdida, se va a generar una pérdida también detrás de ella, de tanto esos valores que habían detrás de esa persona que perdió o esa experiencia que no ha vuelto a volver a vivenciar o a conectar. Entonces, detrás de esos valores siempre va a haber una construcción de sentido, siempre va a haber una construcción de sentido, pero no propiamente de la vida en general, sino del hecho en sí y Claro. que vaya trastocando en la vida en general en la medida que sea tan cercano y que tenga el valor grande que puede tener ese sujeto o esa experiencia. En este caso ha sido la hija como una huella existencial, como un para qué vivir que él tenía dentro del rol de ser padre. Y de cierta manera al perderlo, tiene ese vacío y tiene esa careza, ese sentido de la vida.
que lo lleva finalmente a esa aparición del aumento cíclico y no volverse a conectar. Y por eso, de cierta manera, los amigos, de forma indirecta, hicieron que a partir de contratar a esos actores, se volviera como abruptamente, o como decir, bueno, o sea, me encontré con la muerte, me encontré con el tiempo, me encontré con el amor y hablé directamente con ellos, me reconecté con la experiencia. Así es. Y bueno, básicamente son con los elementos o fenómenos que nos conectan con la vida, ¿no? La muerte, el amor, el tiempo y toda esta dinámica. No son azarosos la elección de los personajes, de los actores. Estos actores se reúnen, etcétera, y si los vemos simbólicamente, representan cada uno el personaje, incluso en etapa evolutiva, en características físicas, en experiencias de vida, en la forma en la que hablan y la que ven el mundo. Y esta misma congruencia hace que estos personajes realmente conecten con lo que necesitaba Howard. En teoría, estos personajes se debían presentar en la vida de Howard sin que otra persona lo viera, solo él, porque en teoría iban a ser alucinaciones, no eran reales. Esto era lo que los amigos querían que sucediera. Y cada uno de estos personajes le envía una carta, le escribe. Quiero que hablemos primero del tiempo. Cuéntame, Dale. ¿qué te llama la atención del tiempo? El tiempo es un aspecto muy importante porque es como los rieles por los cuales van dando la existencia humana. Aquí comenzamos a tocar ese aspecto, ese concepto de que el tiempo es ese medio por el cual nosotros comenzamos a presentar esas experiencias, sentir esas vivencias. El tiempo, de cierta manera, se comienza a concebir desde un ámbito eh, más etéreo, más abstracto, porque de cierta manera tú no puedes dominar el tiempo por completo. Tú crees que vas a dominarlo, pero muchas veces el tiempo te domina a ti, cuando no tenemos la conciencia del vivir en el presente, en el aquí y el ahora. Así es, Es y de algo hecho muy es importante de mirar. una idea, eh, por eso no, en la subjetividad, ¿no? El tiempo Ujú. es una idea más que parte de las necesidades. Hay personas que van contra el tiempo en todo momento, siempre le falta, eh, el día tiene 24, pero podría tener 28, igual le faltaría. Van en todo momento en la necesidad del futuro, en la necesidad de estar allá, en la necesidad es como una carrera, estoy hacia eso y se me acaba el tiempo y ya tengo tanta edad y no he logrado hacer tales cosas. Entonces, en esta conciencia del tiempo, evidentemente, siempre hay una carencia, hay una falta de él y hay una no conciencia de qué es lo que estoy viviendo en este momento presente. Y quienes están en aquel momento en el que añoraban, en el que deseaban, en el que era mejor, yo antes, si yo fuera, cuando era joven, cuando era niño, cuando estudiaba, entonces también están anclados a necesidades que no están satisfechas de un pasado que tampoco existe. Es decir, ni el futuro ni el pasado existen, en realidad existe solo el presente y la conciencia y la conexión del presente la necesitamos para poder entonces volver a descubrir qué es lo que necesitamos hacer con nuestra existencia en el momento en el que estamos, con lo que tenemos y con lo que nos falta. Y en la película, Howard, perdón, sí, Howard, eh, está peleado con el tiempo y pelea por ese hecho rebelde que implica el tiempo. Por eso se representa como un joven, porque el tiempo es rebelde en el sentido de que te muestra la finitud del ser humano, Así te es. muestra que realmente no eres eterno, que realmente se acorta muchas veces los Y que es espacios que nos aprendemos a vivir. irresponsable a su paso, es Ujú. irresponsable a su paso, no te va a esperar, no se va a detener por ti, va a continuar, va a permanecer, incluso aunque tú lo niegues. Claro. Y es de esa manera que
Howard comienza a aprender a convivir con el tiempo en la medida que comienza a pasar del pasado, que hablábamos de ese proceso de duelo donde nos quedábamos sin esa experiencia del haber estado con su hija y no poder pasar a moverse, a dinamizarse y a hacer contacto con la experiencia, de llegar al pasado a conectarse con el presente. En el A decir, presente. venga, el proceso ya pasó, mi hija ya murió, yo ya estoy en un nuevo posicionamiento, mis amigos, Pero mi porque empresa, mi familia hay que necesitan mover más. esa necesidad de estar allá, en lo Ujú. que yo quisiera que hubiese pasado, que es que no se muriera. En este momento, un elemento valioso que se llama aceptación y el reconocimiento de que no está y no va a estar. Y por mucho que yo me quede ahí, eso no va a hacer que vuelva a estar la persona. Y tengo que empezar a reconocer que eso es un hecho real de mi vida, que no va a estar. Y que en esa aceptación y en esa comprensión de mi propia realidad, empiezo yo entonces a poder encontrar posibilidades. Claro, entonces de cierta forma ahí también el tiempo se ve reflejado con su amiga Claire, que de cierta manera la lleva a afrontarse o a confrontarse frente a, a un concepto que se llama como ese deber ser, de Así decir, es. bueno, tú ya eres una mujer adulta, ¿por qué no has tenido familia? ¿Por qué no has tenido hijos? ¿Sí? Y resulta que en este caso Claire, en su lucha con el tiempo, se centró en el trabajo y su experiencia detrás de ese trabajo, que ignoró ciertos aspectos de su vida. Y ahora que está en una etapa que socialmente te exige tener una familia o tener hijos, se siente angustiada. Y se confronta con sus propias necesidades, es decir, también estoy lidiando con el tiempo. Es decir, existencialmente hablando, el tiempo para mí también hace figura en este momento y representa una necesidad que tengo que reconocer. Y luego encontramos el amor. Quisiéramos quedarnos hablando extensamente de cada uno, pero sería muy complicado. A ver, cuéntame cómo visualizas tú el amor aquí en este trabajo con Howard. El amor es básicamente el motor de la vida, es lo que básicamente impulsa al ser humano a generar esa voluntad de placer, de sentido, de poder frente a los objetos y la experiencia. Es de cierta manera que se identifica el amor, en este caso, con una mujer, dentro del ámbito de lo emocional. Pero aquí vemos diferentes facetas. El amor puede llegar a ser carnal, el amor puede llegar a ser pasional, el amor puede llegar a ser racional incluso. Y es algo fundamental, ¿por qué? Porque en las experiencias que vas llevando hace que el amor crea nuevas cosas, que luego ya la muerte culmina, pero crea nuevas cosas porque eso es lo que motiva o te motiva a ti a decir, listo, yo hago esto por amor, entonces creo un nuevo proyecto, hago una nueva actividad con mis hijos, hago un acto prosocial por amor a. Entonces, ese Claro, amor es el motivación también. movilizador de todas las experiencias humanas. ¿Y Ujú. cómo este amor impacta también a este amigo? Eh, Afecta en el sentido de que es una situación de que él estaba viviendo, porque hay que poner en contexto que él estaba viviendo una pérdida, entre comillas, también de una hija, pero no una pérdida de muerte, sino una pérdida afectiva de la hija. Así es. Hay que tener en cuenta que este personaje de cierta manera tuvo un, podríamos decirlo que una infidelidad con la pareja y eso llevó a la ruptura familiar y su hija sintió esa ruptura familiar como una traición frente a ella. Entonces, de esta manera, incluso ella misma lo dice, te odio, papá. Entonces, hace esa ruptura afectiva, pierdes amor, pierde esa conciencia de ese tipo de amor filial, familiar, ¿sí? Y de cierta manera, ¿qué invita o qué le invita, por ejemplo, la actriz, a este caso al amigo, al socio de Howard? Y es decir, hey, haz del amor no un sustantivo, sino un verbo, como dice Arjona. ¿Mm? Así Haz es. que de Es esta a manera volverse a conectar te con lo valioso. motive.
con lo Sí, valioso para él y lo valioso en términos de el vínculo que tiene con su hija y de la claro, importancia de volver a recuperar el vínculo, más allá de lo que haya pasado y más allá incluso de las etiquetas que le puedan colocar a la relación y de cómo total. se pueden ir viendo cada uno de ellos y cómo se pueden incluso resignificar esos vínculos viendo a un papá humano que se equivoca, a un papá que puede incluso defraudar, que puede herir, pero que también ama y que puede pedir perdón, que puede rectificar y que puede comprometerse a madurar ciertos aspectos que antes no podía ver. Humanizar al papá es muy valioso porque pasa de ser el héroe a ser la persona y entonces ahí podemos ver con claridad realmente las cosas que nos puede permitir cuando podemos ver al humano. O sea, el humano también nos permite entender que esta persona se puede equivocar y es un poco lo que fueron aprendiendo ellos en esta relación. Y Claro. por último, Hay que puntualizar, bueno, antes para conectarlo con la muerte, hay que puntualizar que hay algo fundamental y que va conectado con el término existencial de la comprensión de la vida y la muerte. Y es que el amor está muy ligado a la vida en el sentido de que es ese ámbito de la creación, pero el amor también le da valor a la muerte. así ¿Valor a la es, muerte en qué sentido? De que cuando nosotros comenzamos a aprender a vivir, es cuando comenzamos a aprender a morir. así Ahí es es. cuando comenzamos O a a morir aceptar, dignamente, aceptar esa dignidad de la muerte, así es. abrazar la muerte, mirarla en la cara y decirle, estoy aquí. ¿Por qué? Un poco lo que le Porque pasó, algo... para introducir, un poco Sí. lo que le pasó al amigo que le tocó hablar con la muerte. Se estaba Ujú. enfrentando a una enfermedad terminal y él Sí. tenía que empezar a reconocer cómo quería morir, qué quería hacer con lo que le quedaba de vida y cómo deseaba que se le recordara a partir de esas acciones que iba teniendo en la vida. Y la actriz le hace una pregunta muy importante y es, ¿tienes todo en orden? Así es, Y esa pregunta implica esa reflexión de decir, ¿he vivido bien? Si he vivido bien en mi vida, si he llevado mi vida con sentido, no tengo por qué preocuparme frente a la muerte, porque así es, cuando llegue de forma inesperada, sabré que he vivido lo que he querido. Cuando no así es. tenemos eso, es cuando nos angustiamos a la muerte, cuando muchas veces incluso la negamos, y ahí es cuando entra el duelo, ahí asomándose por un ladito Así es. interior. Y es un poco el trabajo que la muerte le tocaba hacer con Ujú. Howard, conectarlo con la vida. Sí, Porque incluso, lejos de creer que la muerte es la antítesis de la vida, realmente es la posibilidad de la vida, ¿no? Si no, no hay vida sin muerte y esto está muy vinculado y es significativo que podamos entender que hay muchas formas de morir, no necesariamente la literal, que es que nos vamos de este mundo. Y hay muchas cosas que se mueren en nuestra vida, expectativas, deseos, anhelos, sueños, edades, proyectos, experiencias, pero que en esa medida también van naciendo otros. Entonces es un poco el trabajo que iba haciendo estas, que por cierto era una señora, era la más imagínate. reflexiva, hablaba siempre en metáforas, frases que eran muy, muy genéricas y que obviamente te podían llevar te invitaban a la reflexión de inmediato, pero no te daban una conclusión específica. Y es así un poco como llega la muerte, nos llega a confrontarnos con nuestra propia vida, nuestras propias reflexiones y nuestras formas de vivir. Y es de esta manera que aquí comenzamos a ver de que en la muerte como parte fundamental de ese acto vivir del ser humano, así como nosotros nacemos, comemos, morimos, nos reproducimos, la muerte está allí. La muerte de cierta manera es un elemento que hay que aprender a, a aceptarla tal como es, como una parte del proceso. Y de ese Exactamente. proceso es decir, bueno, ¿cómo quiero yo que los demás me recuerden? ¿Cómo Así es. quiero yo
dejar un legado detrás de la muerte, que es uno de los cuestionamientos que la actriz le hace al empleado que estaba con el acto terminal. Y es un concepto que nosotros llamamos como pulsión existencial, ¿sí? Una pulsión, esa marca cuando nosotros ponemos un agua y dejamos caer una piedra que llega a unas ondas, esas ondas son lo que dejamos detrás. Cuando tú dices, bueno, cuando Lai fallece y yo la recuerdo y digo, mira, Lai fue una buena persona. Lai ayudó a muchos niños, ayudó a muchos padres. Dejó una marca en esos niños, por ejemplo. ¿Sí? Y eso es Y lo que me plantea. en términos, bueno, a mí me gustan los tres personajes, honestamente siento que es una película bastante reflexiva. Obviamente yo me familiarizo mucho más con este tema de la muerte por muchos aspectos. Pero si nos damos cuenta cómo va cambiando emocionalmente y actitudinalmente el personaje cada vez que se va encontrando con estas personas, las preguntas que le van haciendo son preguntas necesarias. Eh, yo lo vinculo mucho con el proceso terapéutico también, un poco lo que le pasó a Howard. De repente no están literalmente los personajes, pero haciendo este tipo de preguntas volvemos a hacer que la persona se conecte con lo que realmente necesita. Y esta imagen donde él está fuera de este grupo en el que la mamá de la niña acompaña, porque su forma de vivir el duelo termina en ayudando a otros a vivir su propio duelo. Ahí hablamos mucho de mecanismos resilientes y altruistas. La única capacidad de poner en marcha la resiliencia es cuando tú eres capaz de ser altruista ante aquello que para ti fue doloroso y que eres capaz de acompañar eso que para ti fue doloroso, incluso con lo que tú pudiste aprender o con lo que tú pudiste tomar de esa situación. Y entonces él en un primer momento mira desde la puerta, desde la ventana, no puede entrar, pero ya después este, va teniendo valentía para hacerlo. A mí me sorprendió realmente de la película cuando él toca la puerta y y llega a la casa de la mamá, De la porque mamá. yo no me imaginé que era la esposa. Yo sí sabía que tenían algún vínculo con la niña, pero no sabía que era la esposa. Y Ujú. las fotografías y algo valiosísimo que hace ella, que es lo que le permite a Howard salir de ese pasado y conectarse con el presente, es cuando ella le pregunta lo que le pasó y que lo diga en voz alta y que pueda reconocer que realmente perdió a su hija, que en las circunstancias en que lo perdió y lo difícil que ha sido para él asimilar que la perdió. Claro. Es de cierta manera como nosotros vemos que dentro de esa experiencia que tú mencionas, Howard está haciendo esa conexión con la vivencia desde su conexión con el fenómeno como tal. Si tú ves metafóricamente hablando, simbólicamente viéndolo, tú ves Howard que va desde la distancia, desde la ventana, y se va acercando al Se círculo. acerca. Sí, claro, se Luego aproxima. está en la pared, no se acerca al círculo. Luego en otro momento se acerca, se une al círculo. Luego se distancia porque tiene miedo. ¿Sí? Y ahí está entrando su campo fenoménico de la vivencia. Así ¿Sí? es. Y algo muy interesante luego es que como parte de ese proceso de Se fueron melancolía, progresivamente rompiendo las resistencias, diríamos los gestaltistas, ¿no? Y las claro, resistencias se van rompiendo progresivamente porque la persona es capaz de conectar con su propia experiencia, de vivenciar su propia experiencia, de emocionalmente reconocer qué es lo que está pasando, qué es lo que le está sucediendo y no huir. claro, No huir y ese porque también proceso, sentirse acogido de eso que va descubriendo. y ese proceso no es solo directamente de él, del yo con el yo, sino es el yo con la otredad. Cuando nosotros Con los vemos otros, y así los es. amigos dicen, oiga, este está como zafado del tornillo porque está descuidado, no está tomando decisiones en la empresa, está la cosa, venga y miremos a ver qué pasa. ¿Sí? Y es esa frase donde dicen, y cito, no es forzar la realidad, sino entrar en la realidad misma. Y en ese ejercicio que hicieron de contratar a los autores,
ellos entraron en la subjetividad detrás de Hogwarts. Y cuando entraron en la subjetividad de Hogwarts, es cuando se vieron a ellos mismos en el espejo. Así es. Cuando Y en la Claire medida que vio, creyeron que los actores solo iban a ayudar a Howard, y en la medida que los actores creyeron que solo eran actores, terminaron todos eh, a través de la relación con el otro cambiando. claro, entonces Claire se dio cuenta de su problema en el tiempo y las imposiciones sociales que había. Este otro chico, el actor colombiano, se dio cuenta de que estaba terminando su vida y no tenía preparada su muerte. Su muerte. Y el socio y amigo tenía un problema con el amor de su hija. A mí me gusta también cuando, creo que es la muerte, no recuerdo bien, que dice que es el mejor papel que ha interpretado. Y y cómo cada uno de estos personajes también se va dando cuenta que no es solo una interpretación, que es su propia vida pasando. Y que es esto lo que necesitaban para darse cuenta de muchas cosas en su propia vida. ¿Qué te deja a ti la película para tu vida? Ok, yo creo que es un espacio para reflexionar, para decir, bueno, en estas situaciones, en estos tres aspectos, ¿qué tengo yo que mejorar? ¿Qué tengo yo que reajustar? ¿Sí? Porque cuando tú te das cuenta y cuando entras en ese campo fenoménico de los demás, tú te das cuenta de que a veces te faltan cosas frente al amor, frente al tiempo, frente a la muerte incluso. Y te deja reflexionando. Yo creo que eso fue uno de los más de esos ejercicios de reflexionar, decir, bueno, ¿qué tengo yo que trabajar frente a mi muerte? Así es. Amor. Esa fue mi principal pregunta. ¿Qué tendré que hacer yo con respecto al amor, con respecto a la muerte, con respecto al tiempo? Y una pregunta importante también que me hacía yo es cuántas veces he sido Howard. No necesariamente por haber perdido un hijo, pero cuántas veces he negado la experiencia, he restringido la experiencia por miedo a confrontar esas emociones, a vivenciar esas emociones, o he sentido que no soy suficiente para lidiar con ellas. Claro, Y cómo el y vínculo sana, por supuesto. Sin duda alguna, cómo el vínculo sana. total. El vínculo tiene mucha relación con el duelo. Así es. Bien, me pareció que fue súper increíble la conversación. Se pasó el tiempo súper rápido. ¿Tienes algo más que concluir? No para nada la invitación de que vean la película desde esta nueva perspectiva, que la Sí, vean desde esta nueva óptica, porque les dará una luz diferente y reflexionar, reflexionar qué es lo que nos faltaría para nosotros tener un buen vivir, una buena muerte. Te hemos así es. tenido, como dice la muerte, estamos preparados, tenemos ya todo listo. Y frente al Bien. amor, ¿qué amor queremos profesar? ¿Qué tipo de amor? ¿Y Y cómo es si la estamos relación que preparados. tenemos con el tiempo? Ujú. Belleza Inesperada se llama la película de la que hablamos el día de hoy. Nos vamos a ver cada 15 días los jueves ahora a las 8 de la noche. Te mando un abrazo de aquí hasta Colombia y nos vemos dentro de 15 días. Igual Chao. desde Perú, ¿vale? Chao. Chao.